Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Lucía Martino, soy residente de cardiología del Hospital San Juan de Dios de La Plata. Primero quería agradecer a CONAREC por la posibilidad de participar en este congreso. Y bueno, dicho esto, vamos a hablar sobre cómo nos deberíamos preparar en el post-pandemia. Primero vamos a rememorar los distintos momentos que ocurrieron a partir de que se inició la pandemia y como vemos en el gráfico, tenemos representada una primera oleada, la primera ola, por la mortalidad inmediata generada por el COVID-19, el alto número de casos de COVID-19 generaron cuadros desde asintomáticos hasta graves, y estos últimos requirieron internación tanto en unidad de cuidados intensivos como también se requirió de la disponibilidad de las camas de unidad coronaria para la atención de los mismos. Esto, por un lado, ya podemos ver que limitó la atención de los pacientes cardiovasculares que necesitaban internación en unidad coronaria. No solo las camas de las unidades cerradas fueron ocupadas por los pacientes con COVID-19, sino que la mayoría de las camas de la sala general también fueron ocupadas por los pacientes que se vieron infectados por este virus y cursaron cuadros clínicos leves a moderados. Esto generó que los recursos se restringieran solo a los pacientes con COVID-19, y los pacientes con urgencias no COVID se vieron repercutidos en forma negativa, ya que no fueron asistidos de manera adecuada, ¿sí? Y esto está representado por la segunda ola. También tenemos una tercera ola que está dada por el impacto negativo de la interrupción de la atención de enfermedades crónicas que empezaron a generar descompensación e intercurrencias de estas enfermedades que venían siendo bien controladas. Y no solo hablamos de enfermedades cardiovasculares crónicas, sino también de enfermedades relacionadas íntimamente después con enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo fue la disminución del control y del seguimiento de pacientes con diabetes mellitus. Y también tenemos que mencionar una cuarta oleada que representa la repercusión social, psicológica y económica, que también va a repercutir en la disminución de la continuidad de los pacientes crónicos y en la disminución de la atención de las urgencias. A esto le vamos a sumar que el confinamiento iniciado el año pasado también generó mayor sedentarismo, consumo de alcohol, de tabaco, de mala alimentación y aumento de peso. Todo esto directamente va a afectar al corazón, generando un aumento de la mortalidad cardiovascular. Entonces, con todos estos problemas que nos planteó la pandemia para la asistencia del paciente cardiovascular, también le vamos a sumar que hay un aumento actual de la demanda asistencial debido a la atención subóptima durante la pandemia. Si bien estuvo disminuida en un primer momento, ahora hay un aumento de la demanda, no solo por consultorio, sino con pacientes que requieren internación en unidad coronaria, y muchas veces tenemos todas las camas llenas, y ahora nosotros somos los que necesitamos de la disponibilidad de unidad de cuidados intensivos para internar a aquellos pacientes que lo requieran. Entonces, tenemos varios retos a partir de esto. Por ejemplo, cómo volver a la continuidad asistencial y cómo afrontar este aumento de las consultas, tanto por guardia como por consultorio externo, que ocurren actualmente. Entonces, las distintas propuestas para solucionar estos problemas son utilizar el ingreso hospitalario como una oportunidad para, reincorporar al paciente al sistema de salud. También tenemos que encontrar las formas de que haya una continuidad asistencial, y dentro de ello podemos dar uso a la medicina digital y también a la coordinación entre los niveles asistenciales. Entonces, al ingreso del paciente tenemos que considerar que no solo la instalación de un tratamiento médico óptimo va a ser necesario, sino también considerar que todo contacto con el paciente del equipo de salud va a favorecer si lo utilizamos para aconsejar sobre los cambios en el estilo de vida
¿sí? En cuanto a la alimentación, actividad física, abandono tabáquico, buscar el peso adecuado, y a eso sumado la importancia de la continuidad del tratamiento farmacológico al alta. Entonces, esto no está solo a cargo del cardiólogo tratante en la sala o en la unidad coronaria, sino también del equipo de enfermería, y cuando el paciente se va a realizar estudios, como por ejemplo ingresa a la sala de hemodinamia o se hace un ecocardiograma, también ahí debería recibir el consejo. Y la alta hospitalaria es un momento clave para asegurarnos después una continuidad asistencial, debido a que si al alta el paciente comprende el cuadro que tuvo, comprende las indicaciones médicas, tanto el tratamiento farmacológico como no farmacológico, y a eso le sumamos que ya se vaya con un turno asignado para el seguimiento por externo y una derivación activa de rehabilitación cardíaca, el paciente va a estar más comprometido a volver que abandonar la continuidad del seguimiento. Si el paciente se retira del establecimiento y no entendió las indicaciones y tiene que sacar los distintos turnos, quizás el paciente tenga mayor probabilidad de no continuar con la asistencia en externo. Una vez que el paciente se va de alta, y también para aquellos pacientes que consultan directamente por consultorio, tenemos que tener en cuenta que no solo tenemos la posibilidad de continuar hacer un seguimiento en forma presencial, sino también tenemos la manera digital que está cada vez en mayor desarrollo. Si bien este tiene la desventaja de que no podemos tener acceso al examen físico, va a tener la ventaja de que el paciente va a tener una mayor adherencia y mayor seguimiento. Entonces nos vamos a plantear una continuidad asistencial mixta. Dentro de lo que es la medicina digital y la telemedicina, si bien las herramientas se desarrollaron previo a la pandemia, esta trajo como a favor, digamos, que sean utilizadas con mayor frecuencia y mayor desarrollo. Entonces, una de las principales ventajas, ya la estuvimos mencionando, en cuanto a la adherencia al paciente, pero tener en cuenta que también existen barreras de acceso, ¿sí? Como por ejemplo, que el paciente tenga bajos ingresos o edad avanzada, y también por parte de lo que es la asistencia pública, la poca disponibilidad de estos métodos. Dentro de lo que es la telemedicina, podemos mencionar como importantes a la videoconsulta, que es una videollamada en la cual podemos hacer anamnesis al paciente y repasar el tratamiento farmacológico e incluso realizar ajustes. La receta digital, ¿sí? Que a partir de la pandemia muchas obras sociales y mutuales generaron la receta digital, que es muy práctica tanto para el médico, ya que es fácil de realizar, como para el paciente, que se evita ir a la consulta para obtener la receta del medicamento. Y por otro lado, también mencionar el monitoreo remoto, ¿sí? Que quizás es un poco más complejo y ya requiere que el paciente tenga un celular que pueda descargar una aplicación y en ella puede subir, digamos, cargar datos como signos vitales, también la glucemia, síntomas, el peso, ¿bien? Al igual que en el caso de los monitoreos multiparamétricos que se pueden utilizar sobre todo en el post-alta inmediata, para un seguimiento más estricto, que es el momento en el que el paciente está más lábil y puede intercurrir, ¿sí? Que van a estar conectados a una historia clínica electrónica y el médico va a poder ver de forma remota tanto los datos cargados a la aplicación por parte del paciente como estos monitoreos multiparamétricos. En cuanto a lo que es la coordinación de los niveles asistenciales, esto está demostrado que es muy importante y muy efectivo para solucionar la fragmentación de los cuidados que repercute en la eficacia de la atención. Entonces, es importante respetar los 3 niveles de atención, ¿sí? Y que estén interconectados entre ellos y que tengan un funcionamiento en red. Y también es importante destacar el hecho de orientar a la atención primaria de la salud, ¿sí? Que el paciente, siempre que pueda, inicie su contacto con el sistema de salud a partir de la atención primaria. Entonces, para esto, la Sociedad Española de Cardiología nos propone una reorganización asistencial que el paciente va a tener el primer contacto con el médico de atención primaria y si el médico lo cree necesario, va a solicitar
la consulta cardiológica no presencial, ¿sí? Y dependiendo de por qué sea la consulta, las distintas resoluciones. Entonces, puede ser una resolución inmediata en el caso de dudas en el electro o de la medicación, puede ser también que requiera de una consulta de alta resolución, de rápida resolución, en el caso de consultas por arritmias, dolor torácico, síncopes, pero también puede ser que a partir de la consulta cardiológica no presencial se soliciten otros estudios que una vez realizados se cite por una consulta con una consulta cardiológica presencial para completar el examen físico, resolver al paciente y referenciarlo nuevamente a la atención primaria para su seguimiento. Al igual que a través de la consulta cardiológica presencial se pueda llegar a elegir por una vía tradicional y directamente la consulta cardiológica, sobre todo cuando consideremos que es necesario una valoración con el examen físico a partir del cardiólogo. Bueno, entonces estas son las propuestas para enfrentar la pospandemia. Muchas gracias por su atención.